febrero de 1943. Sidi Bouzid, Túnez. El terreno seco aún mostraba las huellas de la retirada estadounidense cuando un grupo de oficiales del 501 Batallón Panzer examinó un tanque inusual, un M4A1 Sherman, capturado casi intacto. La estrella blanca aún era visible bajo la cruz pintada apresuradamente. Para los alemanes, esto era solo otro ejemplo de la arrogancia técnica estadounidense. Una máquina improvisada, de aspecto civil, destinada al fracaso bajo las exigencias del combate europeo real. Pero esa confianza estaba a punto de desmoronarse bajo el peso de una realidad implacable. El tanque enemigo simplemente se negaba a romperse. Allí nació el embrión de una crisis doctrinal. Este documental reconstruye el viaje de este vehículo hasta los campos de pruebas alemanes, donde fue desmontado, analizado y probado hasta el límite. Esto no es otra comparación entre blindaje o potencia de fuego. Es la autopsia de una ideología técnica y la revelación de que la verdadera fuerza, al final, no proviene de la sofisticación sino de la fiabilidad, porque a veces el tanque más peligroso es lo que funciona cada día. Pero antes de profundizar en los datos, hay una estadística que define esta historia mejor que cualquier imagen de batalla. En 1943, ingenieros alemanes recorrieron más de 350 kilómetros por el desierto del norte de África en un tanque estadounidense capturado, sin un solo fallo, sin cambios de piezas, sin sobrecalentamiento, sin inactividad técnica. Un vehículo construido por civiles, en fábricas de automóviles, que demuestra algo que la doctrina alemana nunca se atrevió a admitir. La fiabilidad constante es un arma invisible. Lo que llamaron un diseño simplista resultó ser una máquina resistente al error humano, al terreno hostil y a los fallos de diseño. Si valoras esta fría investigación de los hechos y crees que la historia también se revela en los detalles técnicos olvidados, considera apoyar este trabajo con tu gusto y tu suscripción. Así es como mantenemos viva la memoria, incluso en los tornillos. La batalla de Sidi Bouzid, febrero de 1943. En el calor implacable del desierto tunecino, mientras las columnas estadounidenses se retiraban bajo el impacto de la ofensiva del Afrika Korps, un grupo de reconocimiento de la Wehrmacht encontró algo que, a primera vista, no parecía valioso. Un tanque M4A1 Sherman relativamente intacto, abandonado por la compañía G del primer regimiento blindado estadounidense. La pintura era tosca, casi civilizada. Los contornos eran sencillos. Los ingenieros alemanes lo miraron, rieron y tomaron notas. Otro producto de la producción en masa estadounidense. Funcional quizás, pero nada que despertara temor técnico. Pero en lugar de destruirlo o simplemente desmontarlo en el lugar, decidieron probarlo. Nació la trayectoria de un vehículo que desmantelaría silenciosamente las certezas de todo un ejército. Los primeros 100 kilómetros se consideraron casualidad, los siguientes 200 como resistencia sorprendente. Pero cuando alcanzó 350 kilómetros de desplazamiento continuo, sin fallos técnicos, el M4A1 capturado empezó a convertirse en un enigma dentro de la doctrina alemana. El equipo germánico de élite a menudo requería mantenimiento tras menos de 150 kilómetros en entornos como ese. Aún así, el tanque estadounidense le siguió. El nombre pintado en el casco, War Daddy 2, parecía burlarse de quienes lo subestimaron. Al llegar al puerto de Sfax, tras 4 días y medio cruzando el terreno árido, la percepción de los técnicos alemanes ya era diferente. No era un tanque cualquiera, era una señal incómoda de que quizá, solo quizá, el enemigo estaba ganando no con blindaje más grueso o cañones más largos, sino con otra fuerza, la de una producción fiable. Cuando el vehículo embarcó hacia Alemania para ser analizado en Kummersdorf, las órdenes eran claras: mantener el tanque intacto, operativo y funcional durante todas las pruebas. Para entonces, el alto mando alemán ya disponía de informes escasos sobre la producción industrial estadounidense. Pero ver era diferente a leer. En 1942, Estados Unidos produjo 24.997 tanques. Alemania, en el mismo periodo, 6.180, una proporción de 4-1. Y al año siguiente, los estadounidenses duplicarían ese número. Si te sorprendió esta estadística, la industria estadounidense produjo 4 veces más en plena guerra. Comenta Poder Absoluto a continuación. Porque estos datos definen más que una comparación, revelan el destino de una guerra.
En Sfax, mientras War Daddy 2 era cargado en el carguero, los ingenieros alemanes observaban en silencio cómo un vehículo cumplía todo lo que prometieron al Panther, pero sin las avarías recurrentes, sin los ajustes en milímetros, sin la dependencia de técnicos altamente cualificados. Era la antítesis del ideal alemán. Era un tanque que aceptaba fallos humanos, absorbía imperfecciones del terreno y aún así ofrecía un rendimiento constante. No se trataba solo de ingeniería, era de filosofía. Los alemanes no lo sabían, pero habían embarcado hacia Berlín más que un vehículo. Habían embarcado el principio del fin de una doctrina. Lo que encontrarían en Kummersdorf, semanas después, pondría a prueba todos los principios de su ingeniería teórica. Y la primera marcha para crujir sería el orgullo. En la primavera de 1943, bajo cielos nublados y con temperaturas aún bajas en Brandeburgo, War Daddy 2 descendió lentamente del vagón de tren al terreno firme del campo de pruebas de Kummersdorf. Pintado ahora con la designación Zugfahrts 259 y con una matrícula militar alemana, el tanque cruzaba las puertas de una de las instalaciones más secretas de la ingeniería nazi. Kummersdorf era el laboratorio de la verdad, donde el enemigo era desmantelado, medido y examinado sin ideología. Tanques soviéticos, armamento británico, radares capturados, todo pasaba allí. Pero ese Sherman llevaba algo diferente. No impresionó ni por su tamaño ni por su grandeza. Era impresionante estar allí, intacto, tras cruzar el desierto como si fuera una carretera asfaltada. Los ingenieros alemanes rodearon la estructura con protocolos clínicos. Se aplicaron plantillas en todas las superficies del vehículo, marcando ángulos de inclinación del blindaje, puntos de soldadura y grosores medidos al milímetro. Cada detalle estaba catalogado. Pero cuando abrió el tanque, comenzaron a aparecer las primeras descargas. No había secretos ocultos. No hay innovación imposible de replicar, solo soluciones prácticas, perfeccionadas por décadas de experiencia en la industria civil estadounidense. La emisión pronto llamó la atención. En lugar de engranajes rectos, encontraron engranajes helicoidales en espina de arenque, una solución común en la industria automovilística estadounidense desde los años 30. A diferencia de los engranajes alemanes, que requerían una artesanía de precisión y mantenimiento constante, los engranajes americanos distribuían el esfuerzo de manera uniforme, permitiendo un desgaste controlado y un funcionamiento silencioso. El sistema no necesitaba ajustes continuos, simplemente funcionaba. El motor radial Continental R975, diseñado originalmente para la aviación, mostró una robustez sorprendente. Funcionaba bien a temperaturas que harían que un Maybach HL210 se calentara hasta el fallo. El sistema de refrigeración era sencillo, sin componentes frágiles ni necesidad de una limpieza a fondo. Y el sistema de filtración de aire, a menudo criticado por los propios estadounidenses por su simplicidad, resultó muy eficaz contra el polvo, algo que los filtros alemanes nunca habían abordado adecuadamente en el norte de África. El asombro aumentó a medida que desmontaban el casco. Las piezas estaban estandarizadas. Los tornillos tenían conexiones simples, iguales entre sí. No existía la multitud de variantes técnicas que complicaban el mantenimiento de un Panther o Tiger. Los ingenieros alemanes estaban frente a un tanque construido con la filosofía de quienes esperan que un mecánico rural, formado en camiones Ford, pueda repararlo con herramientas ordinarias. La ingeniería no buscaba el máximo teórico, buscaba el mínimo funcional que nunca falla. En términos prácticos, era lo opuesto a la doctrina alemana. Para los nazis, el tanque ideal era una máquina de precisión que superaba al enemigo en todo: velocidad, protección, fuego. Para los estadounidenses, el tanque ideal era el que llegaba al campo, luchaba y regresaba. Y si se rompía, se podía arreglar al día siguiente. No era la belleza de la cadena de montaje, sino su brutalidad funcional. La producción en masa permitía generosos márgenes de tolerancia, algo que los alemanes consideraban defectuoso, pero que ahora consideraban un arma. Un tanque que aceptaba errores, operaba incluso fuera del ideal, y no se detenía cuando algo más pequeño fallaba. La simplicidad era, de hecho, un sistema de defensa contra el caos. Cada tornillo, cada eje, cada manguera decía lo mismo: me hicieron para seguir funcionando incluso cuando todo salga mal. Y Kummersdorf documentó cada línea de esta filosofía. Los informes eran extensos, técnicos,
Pero entre líneas comenzaron a aparecer frases como robustez inesperada, tolerancia extraordinaria y diseño industrialmente eficiente. Un ingeniero de la sección de radiodifusión señaló confidencialmente: este diseño es rudimentario, pero demuestra inteligencia aplicada a la realidad del campo de batalla, y eso es peligrosamente efectivo. Ya no era solo un estudio técnico, fue un choque de civilizaciones industriales. Lo que Alemania llamaba improvisación, América lo llamaba estándar. Lo que los ingenieros de Hitler veían como inexactitud, los estadounidenses lo llamaban escala. Y en esa escala silenciosa, cada descubrimiento en Kummersdorf se inclinaba hacia un lado. Cuando desmontaron el conjunto final de tracción, uno de los puntos más críticos de cualquier vehículo blindado, los técnicos encontraron otra sorpresa: el mismo principio de engranajes helicoidales aplicados allí. Fue una redundancia funcional llevada al extremo. Nada allí se rompía fácilmente, y aún bajo una presión continua, el sistema mantuvo su integridad. En comparación con los informes de campo de los Panthers, que requerían reparaciones antes de 200 kilómetros de operación continua, la diferencia era notable, un hecho que los técnicos intentaron suavizar en los informes, pero que no podía ignorarse. En los círculos internos de la ingeniería blindada, ya se hablaba de la superioridad logística estadounidense, pero la confesión oficial aún no se había escrito. Y mientras War Daddy 2 permanecía estático pero vivo en el centro del laboratorio, comenzó una nueva fase de pruebas, una fase en la que el tanque se vería al límite de rendimiento, no para averiguar cómo se rompió, sino para intentar entender por qué aún no se había roto. Y sería en este siguiente paso cuando los alemanes harían un descubrimiento que ninguno de ellos podría explicar, ni olvidar. Las pruebas comenzaron con una metodología meticulosa. El Sherman, ahora oficialmente catalogado como Zugkraftwagen 259, fue sometido a decenas de ciclos de evaluación continua: resistencia a la suspensión, consumo de combustible, rendimiento de tracción, eficiencia de refrigeración, ruido interior y facilidad de conducción. En cada elemento, los ingenieros alemanes esperaban encontrar debilidades, algún punto de ruptura oculto bajo la carcasa funcional. Pero lo que surgió fue una secuencia de resultados técnicamente coherentes y, más que eso, humillantemente consistentes. El vehículo superó la autonomía media esperada para un tanque medio, operando cientos de kilómetros sin mostrar una degradación significativa en los sistemas críticos. El motor radial mantuvo temperaturas estables bajo aceleraciones prolongadas, incluso en pistas de arena que replicaban el entorno norteafricano. La transmisión, con sus engranajes helicoidales, mostraba bajos niveles de desgaste incluso tras repetidas maniobras sobre terrenos irregulares. Con cada desmontaje, los técnicos buscaban grietas, corrosión, desequilibrios, pero encontraron patrones de desgaste tan uniformes que, a ojos de la ingeniería alemana, rozaban lo absurdo. Las notas en los informes, redactadas con frialdad técnica, empezaron a cambiar de tono. La precisión obsesiva de la fabricación alemana, construida con tolerancias estrictas y piezas a menudo únicas por modelo, empezaba a parecer una limitación. El Sherman utilizaba componentes estandarizados con mayores espacios libres, lo que teóricamente debería comprometer la eficiencia. Pero en la práctica, creó un sistema resiliente, tolerante a errores, fácil de mantener y difícil de romper. Este descubrimiento causó incomodidad moral, porque los ingenieros estaban acostumbrados a asociar tolerancia con imprecisión y imprecisión con inferioridad. Pero aquí había un enemigo que convirtió esa lógica en un arma: la doctrina de la Wehrmacht, basada en la creencia en la superioridad técnica de la industria alemana, empezaba a desmoronarse bajo el peso de las estadísticas. Un ejemplo cristalizó este colapso ideológico. El análisis de los ejes motrices definitivos reveló que los Sherman usaban acero tratado con aleaciones menos nobles que los Panther, pero con un diseño estructural que distribuía mejor las cargas. En otras palabras, menos nobles, pero más efectivos. Fue una lección de pragmatismo industrial. La ingeniería estadounidense no intentaba ganar en la hoja técnica, sino en el campo, en el barro, en el polvo. Y eso no estaba en los libros de texto de alemán. En el informe interno 241b, clasificado como reservado, alta ingeniería, apareció una frase subrayada: la filosofía estadounidense de la construcción demuestra superioridad funcional bajo condiciones adversas. La doctrina alemana debería considerar la reevaluación de los criterios de diseño.
Fue la primera admisión escrita, aún en lenguaje técnico, de que los estadounidenses estaban ganando en el único campo que realmente importaba, el de la realidad operativa. La respuesta interna fue inmediata. El Ministerio de Armamento ha exigido sesiones técnicas con los responsables de las pruebas. El general Galland, entonces asesor técnico de blindados, anotó en su diario: Sherman no es elegante, pero es peligroso. Gana por repetición. El propio Speer, ministro de Producción de Armas, recibiría informes directos y más tarde mencionaría en sus memorias el shock doctrinal que provocaron las pruebas. El dilema era inevitable. ¿Cómo seguir defendiendo un modelo técnico que producía vehículos que no podían soportar largas velocidades, que requerían técnicos altamente especializados, que se averaban con frecuencia y que, para colmo, tardaban más en producirse? Mientras tanto, el Sherman se fabricaba en 4 continentes, ensamblado por miles de trabajadores sin formación militar, entregado en lotes intercambiables a aliados tan diversos como los soviéticos, los británicos, los brasileños y los chinos, y seguía funcionando. Los datos que más desafiaron el orgullo alemán llegaron en agosto de 1943. Las pruebas de autonomía completa en Kummersdorf registraron un rendimiento acumulado de más de 2.000 kilómetros de operación continua antes de la necesidad de intervenciones de mantenimiento intensivo. El Panther, probado ese mismo mes bajo condiciones similares, registró una avería crítica en la transmisión a 412 kilómetros. La disparidad era brutal, y ya no era posible ocultarlo bajo el disfraz de propaganda. La ingeniería alemana, construida como símbolo de excelencia, demostró ser frágil ante una máquina diseñada para soportar, no para deslumbrar. A partir de entonces, el Sherman dejó de ser solo objeto de estudio técnico. Se convirtió en un espejo, un reflejo incómodo de lo que Alemania no había logrado construir. Un tanque para la guerra real, no para el ideal. Y los ingenieros sabían que el siguiente bloque de pruebas, que implicaba comparación directa de campo con los mejores vehículos del Reich, podría llevar a que este hallazgo fuera escandaloso, porque el enfrentamiento entre War Daddy II y el flamante Panther D ya estaba programado, y la pendiente donde se decidiría todo ya estaba preparada. Junio de 1943. En el campo de pruebas de Hillersleben en Alemania, un público restringido compuesto por oficiales de la Wehrmacht, ingenieros del Ministerio de Armamento y representantes de la industria armamentística, se reunió para observar una serie de pruebas comparativas entre vehículos blindados. Fue un evento de prestigio técnico y político. En el centro del campo, una al lado de la otra, 3 máquinas. El Panther Ausf. D, recién salido de la línea de producción con su motor Maybach de 700 caballos de potencia. El Ferdinand, con sus 65 toneladas y tracción eléctrica, y entre ellos, un tanque que muchos consideraban irrelevante, el M4A1 Sherman, ahora renombrado por los alemanes como Zugfahrts 259. Las órdenes eran claras: evaluar la capacidad de escalada a plena carga en una pendiente estandarizada y terreno suelto. Era una prueba de fuerza bruta y coordinación mecánica. Sherman fue el primero. Subía a un ritmo constante, sin tirones, sin ruido excesivo, con cambios de marcha suaves operados por un piloto con formación básica. El motor radial mantenía revoluciones constantes, y la transmisión sincronizada demostraba por qué se le llamaba resistente a errores. El rendimiento fue descrito en los informes como funcionalmente impecable. Entonces la Pantera avanzó. Visualmente más impresionante, rugió con potencia, pero tuvo dificultades en la segunda mitad de la subida. El mayor peso requería más par motor, y los cambios de marcha, sin sincronización, se volvían bruscos. El vehículo llegó a la cima, pero el esfuerzo era visible. Tirones en la transmisión, pérdida temporal de tracción y temperatura del motor por encima de lo ideal. Era el coste del rendimiento llevado al límite. Ferdinand cerró la secuencia. Su propulsión eléctrica técnicamente innovadora prometía un par constante, pero la realidad era diferente. Llegó a la mitad de la subida y se detuvo. El fallo fue eléctrico, seguido de sobrecalentamiento. Los ingenieros de campo intentaron reiniciar los sistemas. Tardó 17 minutos. Los agentes tomaban notas en silencio. Las cámaras grabaron todo. La humillación fue irrefutable. En un intento de construir el tanque definitivo, Alemania había creado un vehículo que no subía colinas. En contraste,
El tanque estadounidense, ignorado, estandarizado, predecible, cumplió exactamente lo que prometía: operación fiable. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. Ingeniería menos obsesionada con la innovación y más comprometida con la funcionalidad. Si disfrutas desentrañando estos hechos ocultos bajo décadas de propaganda, muestra tu apoyo. Dale like y suscríbete para que podamos seguir trayéndote estas historias con precisión y respeto por la verdad. Tras la prueba, el ministro Albert Speer, presente en la manifestación, solicitó un memorando técnico sobre el rendimiento del Sherman. En una nota privada, escribió: la movilidad a través del terreno del tanque estadounidense es superior. Esta máquina está infravalorada por su aspecto civil, pero funciona con brutal precisión. Debemos tomarnos esto en serio. Fue la primera vez que un alto funcionario del Reich admitió por escrito que el proyecto estadounidense tenía méritos operativos que la industria alemana no podía ignorar. Pero el verdadero impacto aún estaba por llegar, porque en los días siguientes, el análisis interno del Panther revelaría algo que ni siquiera los diseñadores esperaban: un error de diseño que, a diferencia del Sherman, no podía corregirse en el terreno. La verdadera superioridad del Sherman no estaba en su blindaje ni en su potencia de fuego, estaba en su filosofía. Mientras los alemanes diseñaban tanques como si fueran relojes suizos, requiriendo técnicos de élite, herramientas específicas, rigurosos procesos de montaje y mantenimiento, los estadounidenses crearon máquinas como si estuvieran produciendo camiones, resistentes, repetibles, reparables. El M4A1 Sherman era la cima de la ingeniería aplicada al soldado común. Su transmisión se inspiró en los sistemas ya utilizados por General Motors en vehículos civiles. Su panel de control se parecía al de un autobús. La caja de cambios sincronizada permitía cambios de marcha suaves, incluso para conductores con experiencia solo en tractores agrícolas. El manual de mantenimiento podía ser entendido por un recluta con formación básica. En el campo, un pelotón podía desmontar la transmisión en pocas horas y volver a montarla sin herramientas especializadas. Cada perno había sido diseñado no para brillar en el laboratorio, sino para sobrevivir en el barro. El Panther, el orgullo de la ingeniería alemana, tenía una lógica opuesta. Desarrollado en respuesta al T-34 soviético, su diseño requería una precisión obsesiva. Cada versión del vehículo dejó una fábrica diferente con ligeras variaciones estructurales. Los componentes del MAN Panther no encajaban con los fabricados por Daimler-Benz. Incluso las herramientas de campo variaban. El motor Maybach HL210 requería supervisión constante, y su refrigeración era sensible a la acumulación de polvo, algo común en cualquier frente de combate. Cambiar la unidad de transmisión final era un proceso de alto riesgo. En la práctica, la Pantera era un coloso que necesitaba niñeras técnicas, y el campo de batalla no ofrecía ese lujo. Las implicaciones logísticas de esta diferencia fueron brutales. Mientras los alemanes dependían de un flujo constante de piezas únicas, herramientas específicas y personal altamente entrenado, los estadounidenses enviaban tanques desmontados en cajas a cualquier puerto aliado. En cuestión de minutos, técnicos civiles, militares o incluso voluntarios estaban reuniendo y poniendo en funcionamiento los Sherman. El ejército estadounidense no dependía de una élite de especialistas. Dependía de las masas, de la fuerza colectiva de todo un país movilizado por una cultura industrial popular. El soldado estadounidense no necesitaba entender ingeniería, simplemente tenía que seguir el manual, y el manual hablaba su idioma. Esta accesibilidad se convirtió en disponibilidad. Aunque la tasa de operación de los Panthers rara vez superaba el 35% tras largos desplazamientos, los Sherman mantenían una audiencia superior al 70% incluso tras extensas campañas. No fue una victoria de pura técnica, fue la victoria de un diseño diseñado para perdurar, incluso en manos inexpertas. La doctrina estadounidense entendía el tanque no como una joya, sino como una herramienta de guerra, un bien de consumo militar, producido en masa, operado por miles y mantenido por todos. Alemania proyectó para el ingeniero, América proyectada para el ciudadano. En agosto de 1943, un informe interno del Heerwaffenamt hizo el hallazgo más peligroso hasta ese momento. El Panther supera al Sherman en capacidad de fuego y blindaje frontal. Sin embargo, su indisponibilidad operativa reduce su valor táctico. El Sherman, debido a su fiabilidad y estandarización,
mantiene una presencia constante en el campo. En lenguaje militar, fue una rendición parcial. La élite técnica alemana empezaba a aceptar que no era suficiente ganar sobre el papel, era necesario para llegar al combate. Y llegó Sherman, por miles, en trenes, en puertos, en las vías del tren, en aviones, en talleres de campaña, en puestos improvisados en el barro de Italia o en la nieve de Bélgica, donde había un soldado aliado, había una posibilidad real de que un Sherman operara junto a él. Y esta constancia empezó a marcar el curso de la guerra. Pero los alemanes aún no lo sabían todo, porque además de la durabilidad y la simplicidad, había otro secreto oculto en el proyecto estadounidense, algo que ningún ingeniero alemán se había atrevido a intentar: modularidad total. Y era esta característica la que el siguiente bloque revelaría, con consecuencias que iban más allá de la mecánica. Iría al corazón de la doctrina de la guerra. La transmisión fue el punto en el que la verdad se impuso de forma más brutal. Los ingenieros alemanes, acostumbrados a sistemas de precisión casi quirúrgica, esperaban encontrar algo rudimentario en el interior del Sherman, un mecanismo funcional pero inferior. En su lugar, descubrieron una de las piezas más sofisticadas de la guerra industrial, una caja de cambios sincronizada y helicoidal, con funcionamiento suave, diseñada no para el piloto perfecto, sino para el conductor medio. No hay doble embrague, sin baches, no hay técnicas avanzadas de marcha forzada. El Sherman permitía turnos rápidos, seguros y sencillos, incluso bajo estrés de combate. Era un sistema diseñado para perdonar errores humanos, y eso, en la guerra, era más valioso que el poder bruto. Los engranajes helicoidales en espiga, raros incluso en la industria civil alemana de la época, aseguraban no solo menos ruido y desgaste, sino también una distribución de carga más uniforme a lo largo del eje, lo que aumentaba exponencialmente la vida útil del conjunto. En comparación con el sistema de dientes rectos y los embragues secos del Panther, las ventajas se acumularon. La Pantera requería precisión, el Sherman ofreció tolerancia. En los informes de Kummersdorf, esto llegó a denominarse ingeniería de contingencia, sistemas diseñados para seguir funcionando incluso cuando el usuario falla. El concepto no era nuevo en Estados Unidos. En la industria automovilística estadounidense, ya se enseñaba que una buena máquina era aquella que sobrevivía a su dueño. Pero para los alemanes, inmersos en una cultura de excelencia técnica artesanal, fue un shock doctrinal. El análisis de los discos finales, los sistemas que transmiten la fuerza desde las orugas hasta el chasis, reforzó el diagnóstico. Los componentes del Sherman, aunque más simples en apariencia, tenían tasas de fallo mucho menores que las de los Panthers, cuya tracción final requirió cambios tras solo unos pocos cientos de millas en condiciones reales. La durabilidad del Sherman no se debía a un blindaje excesivo ni a un acero más caro. Fue consecuencia de márgenes generosos, de tolerancias estudiadas, de una ingeniería hecha para resistir lo inesperado. Y por primera vez, los informes internos empezaron a usar una expresión casi herética, según los estándares alemanes: superioridad práctica. En agosto de 1943, un equipo liderado por el ingeniero jefe Otto Riedel publicó una evaluación reservada en la que afirmaba: el diseño estadounidense demuestra un profundo entendimiento de las condiciones reales de funcionamiento. La transmisión, en particular, es una lección sobre la adaptación funcional. Recomendamos una revisión de los criterios para el desarrollo de trenes motrices de modelos nacionales. Era más que un cumplido técnico. Era una alerta estratégica. La guerra se estaba perdiendo no solo en los campos de Rusia o en los desiertos de África. Se estaba perdiendo dentro de las cajas de transmisión que no resistían. Lo que los ingenieros alemanes llamaron simple, resultó ser, en la práctica, una forma más avanzada de diseñar, una que acepta los fracasos, que predice el caos, que opera con margen. El Sherman no era un tanque frágil, era un tanque generoso. Y es precisamente esa generosidad técnica la que le hizo peligroso. Porque donde la Pantera se detuvo, el Sherman la siguió. Donde el Tiger necesitaba ayuda, el Sherman se adaptaba. La supremacía de la ingeniería estadounidense estaba precisamente en lo que no requería, y esto subvertía toda lógica alemana. Pero aún quedaba un último punto, quizás el más delicado, que sellaría la evolución técnica. Una estadística oculta en los libros de pruebas, poco publicitada fuera de los círculos internos, pero devastadora en su implicación.
Mientras que los Panthers sufrieron graves fallos en el sistema de dirección tras 200 kilómetros continuos, el Sherman probado en Kummersdorf superó los 2.000 kilómetros antes de cualquier intervención mecánica seria. 10 veces más. Fue el fin de la duda. También fue el comienzo de una nueva obsesión: descubrir cómo los estadounidenses habían logrado escalar esta filosofía de diseño en miles de unidades al mes. Y por qué, hasta ese momento, nadie en el Reich había sido capaz de replicarla. La revelación más incómoda no estaba en el casco del Sherman, sino en lo que representaba. Cada pieza analizada en Kummersdorf llevó a los ingenieros a una conclusión silenciosa y alarmante. Este tanque no solo era funcional, sino que era replicable, en miles de unidades. Exactamente, con constancia. Las transmisiones probadas tenían diferentes números de serie, procedentes de distintos fabricantes: Chrysler, General Motors, Borg-Warner, pero funcionaban con el mismo rendimiento y eran intercambiables. Esto era algo sin precedentes para la ingeniería militar de la época. Diferentes motores, radiales, diésel, multicombustible, todos estandarizados en instalación, mantenimiento y consumo. Era como si el Sherman no fuera un tanque único, sino una idea replicable, un producto ya de venta, un sistema hecho para construirse a velocidad, distribuirse a gran escala y adaptarse en el campo. Panther, en cambio, era una pieza de joyería, producida en fábricas con métodos casi artesanales, donde cada lote tenía ligeras variaciones en el diseño y el ensamblaje. En muchos casos, una torreta de un Panther no encajaba perfectamente en el casco de otro, aunque fuera del mismo modelo. Esto comprometía el tiempo de mantenimiento, requería inventarios diferenciados de piezas y reducía la tasa de reparaciones exitosas. En número, la diferencia era abismal. Entre 1942 y 1945, Estados Unidos produjo más de 49.000 unidades del M4 Sherman. Alemania, en ese mismo periodo, produjo alrededor de 6.000 Panthers, una proporción superior a 8-1. Y si consideramos la capacidad de reparación y regreso al campo, esta disparidad se duplicó. Si esta estadística te sorprendió, escribe en los comentarios: la logística gana. Porque la historia no se decidió solo en el cañón del cañón, se decidió en la cadena de montaje. Los estadounidenses no ganaron por tener el mejor tanque de papel, ganaron teniendo el tanque que siempre estaba disponible. La estandarización estadounidense era un arma invisible. Un Sherman podía desmontarse en Italia, transportarse en piezas a Inglaterra, volver a ensamblarse en 48 horas y enviarse a Normandía. No importaba el estado, no importaba el frente. La obra siempre era la misma: el ajuste, el par, la forma. Todo seguía un estándar rígido y probado industrialmente. Además, los trabajadores que montaban los tanques no eran especialistas, eran civiles formados en producción automovilística. En Detroit, los trabajadores que nunca habían tocado un tanque podían reunir 2 al día. Cada lote de producción seguía instrucciones que permitían un reemplazo rápido. Si faltaba algún tipo de tornillo, el manual permitía alternativas. Si una fábrica era bombardeada, otra se quedaba con su parte de producción. Era un sistema descentralizado, robusto y resiliente. Alemania, por su parte, centralizó sus proyectos en unas pocas fábricas, dependió del acero de alta pureza y se enfrentó a constantes cuellos de botella en su cadena de suministro. La filosofía de la máxima calidad por unidad empezaba a mostrar su límite. El enemigo no era el Sherman. Fue la fábrica que produjo el Sherman. Y esto es lo que las pruebas en Kummersdorf, poco a poco, empezaron a revelar. Porque cada vez que desmontaban una parte, veían algo que no podían hacer. No por falta de conocimiento, sino por falta de sistema. Y mientras los ingenieros intentaban entender cómo era posible, un último componente del Sherman, hasta entonces descuidado, llamaría la atención porque contenía un detalle que ninguna hoja de cálculo había anticipado. Una pequeña inscripción en inglés, grabada en serie, que revelaba el secreto supremo de la eficiencia estadounidense. Y eso, sin querer, lo decía todo sobre quién estaba realmente ganando esa guerra. Durante los últimos meses de 1944, comenzaron a circular informes entre las líneas aliadas. Los tanques Sherman, claramente identificables por la silueta redondeada de la torreta y las orugas anchas, estaban siendo utilizados por unidades alemanas. No fue un error de reconocimiento, fue ironía histórica.
Las tropas de las Waffen-SS, presionadas por la escasez de piezas, combustible y vehículos funcionales, comenzaron a reutilizar Shermans abandonados o dañados, recuperándolos con piezas capturadas y pintando la cruz negra del Reich sobre la estrella blanca americana. Fue una confesión silenciosa pero descarada. Los alemanes no solo analizaban el tanque enemigo, confiaban en que seguiría luchando. Mientras que los Panthers fueron abandonados por fallos de tracción y los Tiger quedaron inutilizados por sobrecalentamiento o escasez de repuestos, los Sherman capturados continuaron operando, con combustible regular, con mantenimiento improvisado y piezas reutilizadas. Unidades enteras, como la 100ª División Panzer SS Frundsberg, informaron del uso continuado de tanques estadounidenses adaptados, especialmente durante los combates defensivos en Alsacia y el oeste de Polonia. En manuales improvisados, los mecánicos alemanes enseñaban a sustituir filtros y ejes por piezas estándar. El vehículo, antes criticado, ahora se consideraba un activo valioso, no por su capacidad de combate independiente, sino por su resistencia al colapso. El símbolo de la producción en masa estadounidense, diseñado por civiles y ensamblado por trabajadores de Detroit, comenzó a transportar soldados de las SS en su último intento de resistencia. Era más que una anécdota de campo. Fue la rendición simbólica de una ideología técnica. El tanque que Hitler consideraba débil se había convertido en la última esperanza de movilidad del propio ejército alemán. En el diario de un ingeniero de campo de la 116ª División Panzer, una frase resume lo absurdo. Ya no confiamos en nuestros tanques, pero parece que el enemigo las ha hecho para todos los ejércitos. La doctrina de la superioridad absoluta había sido derrotada por la persistencia funcional. La ingeniería que aceptaba fallos había demostrado ser más duradera que la ingeniería que dependía de la perfección, y esta lógica, impuesta por los hechos del campo, empezó a contaminar los mismos centros de la toma de decisiones nazi, porque los informes de Kummersdorf llegaban ahora a los generales, y entre ellos, un nombre en particular haría una observación devastadora, no sobre Sherman, sino sobre lo que reveló sobre Alemania. Durante los últimos meses de 1943, mientras la propaganda nazi aún ensalzaba los méritos del Panzerkampfwagen V y el Tiger II como los máximos de la ingeniería militar, en las oficinas técnicas de la Wehrmacht y el Ministerio de Armamento, circuló otra narrativa, mucho menos gloriosa. Los informes que salían de Kummersdorf, etiquetados como reservado, solo para oficiales superiores, comenzaron a delinear un escenario de alerta estructural. El documento 88K43, firmado por el Oberstingenieur Helmut Lang, introdujo por primera vez un texto sin eufemismos. La fiabilidad operativa del M4A1 supera a la de los vehículos alemanes de la misma categoría en todos los entornos de prueba. Su construcción prioriza una mayor autonomía y un mantenimiento simplificado, con un impacto directo en la disponibilidad táctica. Otro extracto decía: el uso de soluciones civiles industriales en el proyecto demuestra una aplicación inteligente de los principios de la producción en masa a la realidad del combate. Estos términos, construcción inteligente, resistencia prolongada, aplicabilidad civil, eran hasta entonces impensables en los documentos militares alemanes que se referían a material de combate enemigo. Pero ahí estaban, escritos con tinta negra sobre membrete, reconociendo que la ventaja estadounidense no venía de cañones más grandes, sino de una arquitectura bélica basada en lógica funcional. La confrontación entre los datos técnicos y la narrativa oficial empezaba a causar fisuras internas. La propaganda continuó promoviendo los blindados alemanes como las fortalezas móviles del futuro, pero los ingenieros sabían que la realidad en los campos de Túnez, Italia y Europa del Este era diferente. Los Sherman, incluso alcanzados o dañados, regresaron. Los Panthers, a menudo intactos, se quedaron rezagados. En una reunión cerrada celebrada en noviembre de 1943, entre miembros del Oberkommando des Heers y representantes de la industria armamentística, se presentó un gráfico comparando el índice de preparación operativa de los tres principales vehículos blindados alemanes, Panzer IV, Panther y Tiger, con el M4 Sherman. El resultado fue devastador. Aunque los tanques alemanes rara vez superaban el 40% de disponibilidad media tras un mes en el campo, el Sherman mantenía entre un 65% y un 75%,
incluso en unidades recién salidas de fábrica. La explicación residía en la facilidad de mantenimiento, estandarización y robustez del proyecto. El general Heinz Guderian, presente en la reunión, habría permanecido en silencio durante largos minutos tras la presentación. En sus notas personales, encontradas tras la guerra, escribió: «Hay una lógica peligrosa en la simplicidad americana. Subestimamos el alcance de su capacidad industrial y confundimos la improvisación con la debilidad». Mientras el anuncio mostraba imágenes de tigres rugiendo en bosques helados, la verdad técnica se acumulaba en carpetas cerradas. El mayor peligro no era el poder de fuego enemigo, sino su constancia. El Sherman, según uno de los informes, tiene menos impacto psicológico inicial, pero un mayor impacto logístico total. La realización fue brutal. La guerra no la ganaban tanques más pesados, sino tanques que volvían a operar más rápido. Y a medida que los aliados se acercaban a Normandía, la posibilidad de enfrentarse a miles de Shermans en suelo europeo dejó de ser teórica. Un memorando firmado por Albert Speer, fechado en enero de 1944, mencionaba explícitamente la necesidad de una revisión inmediata de la doctrina de la producción blindada, considerando la aplicación de los principios de intercambiabilidad y simplificación estructural. Fue una confesión velada pero definitiva. Alemania, hasta entonces convencida de que había dominado la ingeniería bélica, empezaba a entender que había apostado por la complejidad y había perdido el puesto. Y aún había un dato que los informes solo mencionarían semanas después. Un número tan directo e irrefutable que, cuando finalmente circuló entre los altos mandos, no dejó lugar a dudas, solo para la pregunta más incómoda de la guerra: ¿cómo enfrentarnos a un enemigo que no necesita ganar batallas? ¿Ganar la guerra? Durante las décadas de 1920 y 1930, mientras Alemania lidiaba con la hiperinflación, la escasez de insumos y una cultura automovilística elitista centrada en marcas prestigiosas como Mercedes-Benz y Auto Union, Estados Unidos atravesaba silenciosamente una revolución cultural e industrial. No era solo cuestión de números, era una transformación mental. El automóvil, en Estados Unidos, ha dejado de ser un símbolo de estatus y se ha convertido en un bien de uso diario. En 1930 había más de 23 millones de vehículos en circulación en el país, 1 por cada 5 habitantes. Más que eso, había manuales simplificados, talleres populares, cursos de mecánica en escuelas técnicas y, sobre todo, una ética generalizada de que las máquinas eran herramientas pertenecientes al ciudadano común. Esto no era solo un detalle cultural, fue la base de un ecosistema técnico que florecería en 1942, cuando Estados Unidos convirtió su industria civil en la guerra. La cadena de montaje ya existía. La estandarización de las piezas ya era la norma. El Fordismo no necesitaba ser inventado, simplemente cambió de forma. Donde antes iban los tractores International Harvester, salieron los Sherman. Donde antes se producían motores de camiones, ahora se fabricaban propelentes radiales para tanques. Esta transición no requirió una revolución técnica, solo requirió un cambio de prioridad. La base, el conocimiento, los trabajadores, los procesos, ya estaban listos. Mientras tanto, Alemania, aunque técnicamente avanzada en diseño, seguía viendo su industria automovilística como una extensión del arte. Los ingenieros alemanes buscaban la perfección en cada componente, pero sacrificaban escalabilidad, simplicidad y mantenimiento. El coche popular seguía siendo una promesa. El Volkswagen solo saldría en masa tras la guerra. En cambio, el tanque estadounidense era solo otro producto derivado de una lógica civil profundamente arraigada. El M4 Sherman llevaba soluciones desarrolladas para el transporte urbano, para el campo agrícola y para las autopistas que cruzaban el continente. Sus frenos, su caja de cambios, su suspensión, todo tenía ADN civil. Y ese era el secreto. El Sherman era fiable no porque estuviera sobredimensionado para la guerra. Era fiable porque contaba décadas de práctica al atender a millones de consumidores civiles que no podían permitirse el fracaso. Era una máquina nacida de la normalidad, no de la excepción. Con cada recluta que entraba en un Sherman, había una probabilidad razonable de que ya hubiera conducido un vehículo con un sistema similar. En todos los mecánicos de campo había familiaridad con motores industriales o agrícolas. La guerra, para los estadounidenses, era una extensión de la vida cotidiana, mecánicamente hablando.
y los alemanes empezaron a darse cuenta de esto con asombro. En los documentos técnicos de Kummersdorf hay notas que hoy suenan casi a elogios. El mantenimiento puede realizarse con herramientas civiles. El sistema de alimentación se asemeja al de los camiones comerciales. No requiere ajustes finos para funcionar. En la cultura técnica alemana, esto era casi una herejía, pero en el campo, era pura eficiencia. El proyecto de Sherman no surgió desde cero. Era una síntesis orgánica de todo lo que Estados Unidos sabía sobre cómo fabricar máquinas para gente común. La guerra solo aceleró este conocimiento y lo canalizó al campo de batalla. Y aquí llega la ironía definitiva. El genio americano estuvo en no buscar el genio. Era repetir, simplificar, distribuir. La doctrina técnica que Alemania despreciaba por parecer primitiva era en realidad una forma de sabiduría aplicada. Cuando el enemigo empezó a darse cuenta de esto, ya era demasiado tarde. Porque las cifras que empezarían a llegar en la primera mitad de 1944 demostrarían que la guerra no la ganaría el mejor tanque, sino el tanque que podría fabricarse, operar y mantener millones de personas. Y el siguiente informe interno, firmado por un general de primera línea, lo dejaría dolorosamente claro. Durante la escalada técnica del conflicto, Alemania apostó todas sus fichas a una filosofía de guerra que valoraba lo extraordinario. Cada nuevo modelo de tanque fue diseñado no solo para luchar contra el enemigo, sino para superarlo en maniobra por completo. El Panther, lanzado en respuesta al soviético T-34, incorporaba cañones de alta velocidad, blindaje inclinado y soluciones innovadoras, pero junto a ellas venía el peso de lo imposible. Su transmisión apenas podía soportar la masa en sí. Sus motores requerían un cuidado continuo. Cada mejora de armamento resultaba en sobrecarga térmica, mayor consumo de combustible y mayor presión sobre los frenos y suspensiones. Era una cadena interminable. Cuanto más sofisticada se volvía, más defectuosa se volvía en funcionamiento continuo. La perfección se ha convertido en una prisión. Sobre el papel, el Panther era superior al Sherman en casi todos los aspectos. Potencia de fuego, blindaje frontal, alcance de cañón. Pero en el campo, fue el Sherman quien llegó primero, quien estaba disponible, quien volvió a estar operativo tras un día de combate. La obsesión de Alemania por superar los límites técnicos ha convertido sus vehículos en monumentos vulnerables a su propia complejidad. Un Panther necesitaba mantenimiento especializado por cada 150 km de viaje continuo. Un Tiger II, que pesaba casi 70 toneladas, consumía más combustible que muchos camiones juntos y rara vez completaba misiones sin un apoyo técnico cercano. Mientras tanto, el Sherman cruzó continentes en trenes, barcos y carreteras improvisadas, y continuó operando. En los informes internos de 1944, los ingenieros alemanes finalmente plasmaron el dilema técnico por escrito. La curva de eficiencia del Panther está en desacuerdo con su tasa de disponibilidad. Su superioridad táctica queda anulada por la fragilidad estructural frente a un uso prolongado. Y las cifras lo confirmaban. Por cada Panther funcional en el campo, los estadounidenses tenían, en el mismo teatro de operaciones, entre 5 y 7 Shermans activos. Si esto te sorprende, comenta abajo. Datos impactantes. Porque los datos, al final, hablan más alto que cualquier escudo. Lo que los alemanes llamaban ingeniería de élite, resultó ser una trampa sistémica. No era suficiente para ser letal. Era necesario estar presente. El Sherman, con su modesto cañón de 75 mm, su blindaje más delgado y silueta más alta, demostró que la guerra moderna no requería tanques invencibles, requería tanques siempre presentes. Y esto empezó a erosionar el mito de la invencibilidad alemana, porque ahora, las decisiones ya no eran técnicas, eran morales. ¿Cómo podemos justificar, ante los números, que la obsesión por la excelencia estaba costando la guerra? Un oficial del Waffenamt, la oficina de armamento del ejército, diría en una reunión privada semanas después: diseñamos para ganar duelos, diseñaron para ganar la guerra. Pero había otro número, oculto en los informes de producción del Reich, que aún debía ser confrontado. Y cuando se revelara, pondría en entredicho toda la estrategia de desarrollo blindado de la Alemania nazi. Durante las pruebas realizadas entre septiembre de 1943 y febrero de 1944, un patrón se repitió con cruel precisión. Los tanques alemanes se averiaban, casi siempre, donde menos lo esperaban.
No fue la armadura la que cedió, no fue el cañón lo que falló, era la transmisión. El corazón invisible de la movilidad blindada alemana resultó frágil, inestable y totalmente incompatible con los requisitos operativos de una guerra prolongada y geográficamente extensa. El Panther, un modelo que se suponía iba a ser el sucesor espiritual del Panzer IV, y la respuesta directa al soviético T-34, resultó ser un fracaso logístico. La transmisión AK-7200, utilizada en los primeros modelos, no pudo soportar el peso creciente del vehículo a medida que se añadieron nuevos blindajes y sistemas internos. Había sido diseñado para tanques de hasta 30 toneladas. El Panther pesaba más de 45. Resultado: fallos recurrentes, sobrecalentamiento, avería total incluso antes de los 500 kilómetros de operación acumulada. En condiciones de combate, este número cayó drásticamente. Los informes del Frente Oriental indicaban que 1 de cada 3 Panthers fue abandonado no por acción enemiga, sino por fallos en el tren motriz. En cambio, el Sherman utilizaba un sistema de transmisión sincronizada con engranajes helicoidales, acoplados a motores de origen aeronáutico y sistemas de tracción simples, con piezas intercambiables y amplias tolerancias de error. Las unidades equipadas con motores Wright R9C75 y transmisiones Spicer o General Motors Hydramatic podían superar los 1000 kilómetros con un mantenimiento mínimo. Más que resistencia, los datos mostraron predictibilidad. La Wehrmacht se vio obligada a establecer zonas específicas de mantenimiento hacia atrás para Panthers y Tigers, una medida que requería convoyes adicionales, tiempo y logística, todo ello en escasez crónica. En operaciones de retirada o de avance rápido, los Panthers se convertían en una carga. Los manuales internos recomendaban que las tripulaciones evitaran el uso de marcha atrás, salvo que fuera absolutamente necesario. En ciertas unidades, los agentes reemplazaron la palanca de marcha atrás por un bloqueo físico para evitar activaciones accidentales. Era el ápice de la contradicción. Un tanque diseñado para ser la cima de la ingeniería blindada, incapaz de realizar maniobras básicas bajo pena de colapso mecánico. El Tiger II, con su impresionante blindaje y potencia de fuego, era aún más vulnerable en este aspecto. Su tren motriz fue heredado del Tiger I, a pesar de que el nuevo modelo pesa casi 10 toneladas más. El resultado: fallos sistemáticos que, según el propio Heinz Guderian, convirtieron al Tiger II en una fortaleza fija con ruedas. En los primeros meses de 1944, solo el 30% de los Tiger I en el campo podían considerarse plenamente operativos. El resto esperaba piezas o se usaba como cañones fijos. Mientras tanto, el Sherman, incluso modelos dañados por disparos o minas, era reparado a menudo en menos de 48 horas por equipos de mantenimiento de campo. Una encuesta realizada por el ejército estadounidense tras la batalla de Falaise señaló que el 64% de los Sherman, considerados inoperativos, el primer día, fueron devueltos al frente en 3 días. Era una diferencia estratégica enmascarada por detalles técnicos. La fiabilidad no es visible en los desfiles militares. No genera titulares, pero decide guerras. Los ingenieros de Kummersdorf registraron en sus informes finales que el sistema de tracción estadounidense no solo tolera el desgaste, sino que está diseñado para ello. Mientras que los Panthers estaban optimizados para un rendimiento óptimo, pero fallan con frecuencia en entornos degradados. Un concepto pareció emerger como una verdad incómoda. La ingeniería estadounidense asumía el caos como parte del proyecto. El alemán, aún atrapado en ideales de control, colapsó cuando la teoría encontró la arcilla. Para las tripulaciones alemanas, este hallazgo no era teórico, fue físico. Muchos informaron temer más las grietas de la transmisión en marcha que el fuego enemigo. En cartas conservadas en archivos militares, los soldados describen la sensación de estar atrapados dentro de un delicado coloso. Un error de maniobra, un ascenso mal calculado, y el tanque se convirtió en una trampa. En enero de 1945, durante los combates en el bosque de Hürtgen, más de 20 Panthers fueron abandonados por las fuerzas alemanas. Ninguno había sido alcanzado por fuego directo. Todos sufrieron graves fallos mecánicos, principalmente en los sistemas de tracción. El contraste con los Sherman era tan visible que empezó a ser explotado incluso por la inteligencia aliada, que interceptaba informes logísticos para cartografiar áreas vulnerables.
Un memorando de Schaeff, el cuartel general de las fuerzas expedicionarias aliadas, decía: donde hay concentración de panteras, habrá retrasos. Donde hay Sherman, habrá avance. Y si Alemania se enorgullecía de su capacidad técnica, era precisamente ese orgullo el que ahora la paralizaba. El tanque americano no era solo un arma, era una plataforma. La transmisión fue solo uno de los puntos en los que esto se reveló. No tenía que ser la más avanzada. Tenía que ser la que funcionara bajo polvo, barro, hielo y con operadores de entrenamiento básico. Una emisión que aceptaba el error humano, que se adaptaba a la guerra real, no a la hoja de cálculo. En abril de 1944, durante una conferencia restringida en el alto mando, el general Walter Warlimont supuestamente hizo la siguiente declaración: la ingeniería que falla en movimiento es solo decoración. Nuestros tanques son catedrales. Hermosa, pero inamovible. Lo que se suponía que era una fortaleza sobre raíles se había convertido en una trampa de su propia sofisticación. La fuerza era admirable, pero la debilidad es fatal. Y cuando se consolidaron las estadísticas de la primavera de 1944, surgiría un nuevo dato, una cifra que no solo confirmaba la derrota técnica, sino que exponía el error estratégico de toda una doctrina blindada. Durante los años posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial, arqueólogos militares y restauradores de vehículos blindados encontraron cientos de tanques abandonados dispersos por los campos de Europa y el norte de África. Muchos eran restos irreconocibles, cadáveres corroídos por el tiempo, enterrados en el barro de la historia. Pero entre ellos había una categoría que sorprendió incluso a los más escépticos: los tanques M4 Sherman, que, incluso tras décadas a campo abierto, seguían manteniendo huellas inconfundibles de vida mecánica. En museos de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, los informes técnicos de proyectos de restauración contaban la misma historia: componentes de transmisión que giraban tras 40 años. Los sistemas de alimentación seguían sellados, motores que, con poco esfuerzo, volvieron a funcionar. No era cuestión de suerte, era un proyecto. El Sherman fue diseñado con márgenes de tolerancia muy superiores al estándar alemán. Sus engranajes, rodamientos, filtros, incluso sus soldaduras, no estaban optimizados para el máximo rendimiento, estaban calibrados para resistir fallos. Una filosofía invisible durante la guerra, pero inmortalizada en los detalles. Un Tiger II necesitaba atención constante. Un Sherman solo necesitaba seguir adelante. Esta diferencia, sutil en teoría, fue monumental en la práctica, porque se traducía en durabilidad no solo en combate, sino también en el tiempo. Documentos de los años 80, escritos por ingenieros británicos al desmontar un M4A2 recuperado en Bélgica, afirmaban: las piezas se ensamblaban con una lógica de intercambiabilidad funcional, no de precisión absoluta. El resultado: incluso con corrosión severa, la estructura funciona como un sistema tolerante, y no como una máquina de precisión estéril. Esa realización resonó como un eco de lo que muchos soldados habían presenciado sin entender. El Sherman era fiable porque estaba hecho para sobrevivir a las ideas. Durante la guerra, nadie veía glamour en tanques que simplemente funcionaran. La brillantez técnica estaba en los Tigers, en las curvas cerradas del Panther, en el rugido de un motor Maybach. Pero el tiempo, como juez imparcial, revelaría la verdadera virtud: la persistencia. Un tanque que podría abandonarse durante décadas y, con poco esfuerzo, ser restaurado a su funcionamiento. Esto no era heroísmo romántico, era ingeniería civil aplicada a la guerra. En California, los restauradores han encontrado un M4A3 parcialmente enterrado desde 1945. Tras la excavación, se analizó el motor Ford GAA. El informe técnico concluyó: el sistema de lubricación no se ha colapsado. Pistones y válvulas con desgaste proporcional al uso, pero sin grietas. Los componentes internos giran con esfuerzo manual. El tanque había sido dejado en el lugar tras ejercicios militares. 40 años después, seguía respirando. En comparación, los intentos de restaurar a las panteras capturadas revelaron una realidad opuesta. No se podían reemplazar componentes específicos. Eran únicos por modelo, fábrica o lote. La reconstrucción dependía de artesanos, documentos perdidos y ingeniería inversa. Era la paradoja de la excelencia. En la búsqueda de la perfección, los alemanes crearon tanques que no sobrevivieron al tiempo mismo. Los estadounidenses, en cambio, al producir en serie con lógica popular, crearon un tanque que se negaba a morir. Y este patrón no se limitaba a casos aislados.
en los arsenales de posguerra del ejército de E.U. Decenas de Shermans continuaron operando hasta las décadas de 1950 y 1960, muchos enviados a países aliados en programas de asistencia militar. Lucharon en la Guerra de Corea. Aparecieron en conflictos en América Latina. Fueron utilizados por Israel en 1967, más de 2 décadas después de su creación. La longevidad del M4 no era una coincidencia estadística, era el retrato de una máquina hecha con un propósito claro: trabajar hoy, mañana y pasado mañana. Los datos confirman esta durabilidad silenciosa. Entre 1942 y 1945, Estados Unidos produjo más de 49,000 unidades del M4 Sherman. Al final de la guerra, se estima que más del 60% seguía en condiciones operativas o en recuperación inmediata. Esta cifra es aún más impactante si se compara con la tasa de supervivencia de los Panthers y Tigers, cuyas pérdidas por fallos mecánicos superaron las pérdidas en combate en muchos batallones. Lo que en 1943 parecía una desventaja, controles simples, blindaje moderado, arma convencional, se convirtió, con el tiempo, en la prueba de que los estadounidenses no estaban librando una guerra de exhibición, sino de permanencia. La fortaleza de Sherman no estaba en la grandeza, era su negativa a fracasar, una filosofía de guerra que priorizaba el continuo. En los informes del ejército británico, hay una frase que resume bien el sentimiento de muchos que vivieron con el M4. No era el mejor tanque, pero él siempre estuvo ahí. Y eso, en la guerra, lo era todo. La cruel ironía para los alemanes es que, en su obsesiva búsqueda de superioridad técnica, acabaron creando un concepto de vehículo blindado que dependía demasiado de condiciones ideales. El Sherman, nacido del pragmatismo industrial estadounidense, demostró que la victoria no proviene del ápice, sino de la base. No viene del shock, viene de la constancia. Y cuando, en 1945, se contaron los restos de los campos, lo que quedó en mayor número no fueron los tanques que impresionaron, pero los que sobrevivieron. Y uno de ellos, en perfecto estado, acabaría siendo enviado de vuelta a Alemania. No como trofeo, pero como prueba. Prueba de que la guerra no se gana con tanques que brillan, pero por tanques que vuelven a encenderse. Y ese ejemplo, restaurado, se enlazaría delante de antiguos oficiales de la Wehrmacht en un banco de pruebas. Solo hizo falta girar la llave, y el motor respondió. Uno de ellos supuestamente dijo, en voz baja, quizá este fue el verdadero milagro americano. Pero aún había algo más profundo por revelar, un detalle ignorado en su momento, pero que, con la debida atención, explicaría definitivamente por qué el Sherman ganó donde tantos otros fracasaron. Cuando el humo de la guerra finalmente se disipó y las ruinas de Europa revelaron el rastro de destrucción, lo que quedó en los escritorios de los ingenieros alemanes no fueron solo informes de fracasos, sino lecciones duramente aprendidas. Los tanques Sherman probados en Kummersdorf no fueron olvidados. Sus manuales, piezas, esquemas y observaciones técnicas se han conservado, no como trofeos, sino como guías. Y muchos de esos ingenieros, que antes se dedicaron a la perfección del Panther y a la grandiosidad del Tiger, serían llamados de nuevo a la responsabilidad, esta vez por una nueva nación, Alemania Occidental. Con la fundación de la Bundeswehr en 1955, las Fuerzas Armadas de Alemania Occidental necesitaban una doctrina blindada acorde con el nuevo mundo. Y cuando llegó el momento de diseñar el tanque que representara el futuro del ejército alemán, la memoria de lo que se había probado y de lo que había fracasado volvió con fuerza. El Leopard 1, lanzado oficialmente en 1965, fue el resultado directo de esta inflexión. En su concepción, no había lugar para el peso excesivo del Tiger, ni para el complejo mantenimiento del Panther. El nuevo tanque alemán priorizó la movilidad, la fiabilidad y la interoperabilidad, 3 palabras que nunca describirían un vehículo blindado de la era nazi. Los diseñadores, ahora bajo mando democrático, invirtieron la lógica del pasado. El foco ya no estaba en la confrontación ideal, sino en la respuesta práctica. El Leopard podía operar durante largos periodos sin mantenimiento especializado. Sus piezas estaban estandarizadas. Su tren motriz era asequible. Su blindaje era suficiente, pero no excesivo. Alemania, por fin, abrazó la verdadera eficiencia.
la que había visto derrotada en el campo de batalla. Y lo curioso es que, en los propios cuadernos técnicos de desarrollo del Leopard, hay referencias directas a los conceptos observados en Sherman. Términos como margen de tolerancia para el operador, facilidad de mantenimiento en el campo y movilidad estratégica extendida aparecen repetidamente. Estos términos nunca aparecieron en los documentos originales de Pantera. La doctrina había cambiado, y este cambio no surgió por orgullo, sino por reconocimiento. Los hombres que, 2 décadas antes, habían desmantelado un Sherman bajo la bandera de la esvástica, ahora diseñaban tanques inspirados en esa misma máquina. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. Durante la guerra fue ignorado. Tras la derrota fue estudiada. Si disfrutas desentrañando estos hechos olvidados por la historia oficial, muestra tu apoyo. Dale like y suscríbete para que podamos seguir revelando estas conexiones invisibles entre pasado y futuro. Porque lo que parecía una humillación técnica, ser superado por un tanque más simple, se convirtió en el punto de inflexión doctrinal de una nueva generación de militares alemanes. El Leopard 1 no fue una repetición de los errores del pasado. Fue, de hecho, la primera síntesis consciente entre el ideal técnico alemán y la filosofía industrial estadounidense. Sus diseñadores abandonaron el fetiche de la invulnerabilidad. Entendían que la guerra del siglo XX requería adaptabilidad, no perfección. Y el resultado fue un vehículo blindado que superó las expectativas en términos de durabilidad, rendimiento logístico y fiabilidad operativa. Algo impensable sin el laboratorio de la derrota. Informes de ingenieros de Porsche y Krauss-Maffei, empresas implicadas en el proyecto, mencionan directamente las pruebas con Sherman en Kummersdorf como parte de las referencias técnicas utilizadas en la formulación de los criterios para el nuevo vehículo. Uno de los memorandos internos de 1962 afirma: la robustez funcional debe preceder al rendimiento óptimo. Esta es la lección práctica de conflictos anteriores. Es un reconocimiento velado de que Sherman no era solo un adversario, era un profesor. La guerra que destruyó Europa también redefinió sus prioridades técnicas. Y esto era visible en otras zonas. La propia OTAN, de la que Alemania Occidental formaba ya parte, comenzó a adoptar criterios técnicos que favorecían la facilidad de reparación, la modularidad y la estandarización. Todas lecciones aprendidas del rendimiento estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. La doctrina de la interoperabilidad aliada, basada en la lógica de la sustitución rápida y la logística simplificada, tenía en el Sherman su modelo arquetípico, y Alemania, ahora integrada en este bloque, no solo lo ha reconocido, sino que se ha adaptado a ello. El vehículo blindado que décadas antes había sido tratado como una aberración de ingeniería, llegó a ser considerado el primer tanque verdaderamente moderno. Porque la modernidad en el campo de batalla no se define por estadísticas en papel, se mide por cuántos tanques siguen en funcionamiento tras un mes de combate. Y en este sentido, Sherman fue un pionero. Al abrazar estas lecciones, la nueva ingeniería alemana creó algo más que un tanque. Supuso un hito de madurez técnica. El Leopard 1 simbolizaba superar el propio pasado. No fue una revancha, fue una reconciliación. Una prueba de que la verdadera superioridad no proviene del orgullo técnico, sino de la humildad analítica. La guerra había terminado, pero la disputa filosófica entre dos formas de pensar, la ingeniería militar, seguía viva. Y ahora, en el corazón de Alemania Occidental, una nueva generación de ingenieros decidía en silencio de qué lado de la historia querían estar. Pero quedaba un último capítulo por revelar. Un documento oculto en los archivos de la Wehrmacht. Un memorando que nunca se publicó, y que registraba por primera vez la admisión formal de que el Sherman había ganado, no por la fuerza, pero por la fiabilidad. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando el ruido de los motores se apagó y los cañones se convirtieron en piezas de museo, voces antes silenciadas por la jerarquía militar comenzaron a registrar lo que, hasta entonces, solo circulaba en los pasillos técnicos de la Wehrmacht. El respeto tardío por el tanque estadounidense M4 Sherman. Relatos de ingenieros de campo, oficiales de mantenimiento y comandantes retirados de Panzer surgieron en memorias, entrevistas y testimonios privados. No era admiración por el enemigo, era la realización del genio funcional de una máquina que, aunque despreciada en teoría,
demostraba su valor en la práctica. Uno de los documentos más emblemáticos proviene de un ingeniero del Heereswaffenamt que, en 1946, anotó en sus notas personales: el Sherman era como un reloj de pulsera barato que, incluso sucio, siempre marcaba el momento adecuado. El Panther era como un cronómetro suizo que solo funcionaba bajo condiciones meteorológicas controladas. Esta analogía, lejos de ser poética, era un resumen brutal del dilema que vivían las tropas alemanas. La obsesión con la eficiencia extrema, los sistemas sofisticados y las calibraciones exactas se había convertido en el verdadero obstáculo de la doctrina técnica nazi. Mientras tanto, el tanque estadounidense, nacido del pragmatismo industrial, prosperaba gracias a la imprevisibilidad del campo de batalla. Muchos antiguos soldados alemanes, en conversaciones conservadas por historiadores británicos, admitieron sentirse frustrados y envidiosos al ver cómo los Sherman cruzaban aldeas devastadas sin apoyo logístico directo, mientras sus propias columnas blindadas se estancaban por fallos de cinturones, transmisiones o sobrecalentamiento. En una de las entrevistas realizadas por el Bundesarchiv en los años 70, un antiguo mecánico de la 12ª División Panzer SS confesó: no era raro que miráramos a un Sherman capturado y dijéramos: si tan solo el nuestro tuviera esta transmisión. Estos comentarios no surgieron de admiración espontánea, sino de experiencia acumulada. Hombres que habían reparado Panthers bajo fuego, que improvisaron piezas para Tigers en la nieve rusa, sabían distinguir entre un tanque ideal y un tanque fiable. Y cuando vieron a Sherman, vieron lo que no tenían: una máquina que aceptaba el error humano, que perdonaba la imperfección de la guerra, un vehículo hecho no para impresionar a los ingenieros, sino para proteger a los soldados. Es este reconocimiento el que más tarde influiría en la propia doctrina de formación técnica de la Bundeswehr. En documentos internos de 1965, los instructores alemanes comenzaron a usar el M4 Sherman como ejemplo de ingeniería aplicada a la resistencia, un término que nunca había existido en los manuales de la Wehrmacht. La percepción había cambiado, y con ello, también el recuerdo del vehículo. En 1983, durante una conferencia sobre vehículos blindados en la ciudad de Coblenza, un exoficial de artillería de la división Panzerlehr hizo una declaración que, en ese momento, provocó silencio en el auditorio. Nos entrenasteis para respetar al tigre, pero sobreviví gracias a un Sherman capturado. Era feo, pero nunca me dejó a pie. La tímida risa que siguió no borró el impacto de la confesión, porque llevaba una verdad universal. En la guerra, no sobreviven los más poderosos, sino quienes pueden continuar. Y el Sherman, con sus motores simples, piezas intercambiables, blindaje funcional y mantenimiento intuitivo, representaba esta filosofía como ninguna otra. El tanque no era querido, pero fue recordado. Un antiguo comandante de batallón informó que en 1944, tras perder 2 Panthers por fallos técnicos en menos de 48 horas, decidió reubicar las tripulaciones a 2 Shermans capturados. Fue la primera vez en semanas que pude dormir sin esperar a que hubiera un fallo de transmisión al amanecer. Estas palabras, ahora documentadas en archivos militares desclasificados, revelan un patrón. Los alemanes no subestimaron al Sherman por ignorancia. Lo subestimaron porque estaban cegados por su propia doctrina. Y cuando la realidad les obligaba a depender de la maquinaria enemiga, el respeto era inevitable, porque Sherman no pidió adoración. Simplemente funcionaba. Y este acto repetido, trabajo, 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 conquistó incluso los corazones más escépticos. Un documento de 1945, descubierto en los archivos de la 50ª División Panzer, contenía un informe técnico sobre el rendimiento de tanques capturados. Decía: se recomienda, si es posible, la conversión y el uso prolongado de unidades M4, bajo mantenimiento, adaptabilidad y consumo manejable, vehículo diseñado para operación continua con un apoyo logístico reducido. Fue la recomendación formal de utilizar el tanque enemigo como estándar de apoyo. Una frase escrita por quienes, hasta meses antes, se burlaban de la maquinaria estadounidense. Es en estos registros donde surge la verdadera historia. Cuando el brillo de los anuncios se desvanece, lo que queda son los relatos de quienes tuvieron que luchar y sobrevivir con lo que tenían. Y muchos alemanes,
Cuando perdieron a sus Panthers, sus Tigers, sus sueños mecánicos de dominación, encontraron en el Sherman lo único que realmente importaba: la continuidad. La confesión más directa llegaría años después, en unas memorias publicadas por un antiguo jefe de mantenimiento del Grupo de Ejércitos Centro. En sus palabras: nunca hemos construido nada que se negara a parar tanto como ese tanque americano. Era como un caballo feo que siempre volvía a casa. Y quizás sea esta imagen, simple y cruda, la que mejor resume lo que el Sherman quiso decir al final. No era un prodigio técnico, no era un icono de superioridad, era una herramienta honesta, hecha para resistir. Y en el frío juicio de la historia, es cuando el enemigo admite la grandeza del adversario, cuando la verdad finalmente se impone. Pero aún había una pieza oculta en este rompecabezas. Un memorando confidencial, firmado por uno de los nombres más influyentes del alto mando alemán, que reconocía, sin eufemismos, que la fiabilidad del Sherman había hecho más por la victoria aliada que cualquier avance táctico individual. Un documento sellado y olvidado durante casi 2 décadas, hasta que fue encontrado por casualidad en una estantería polvorienta de un archivo militar abandonado. La historia del Sherman en Kummersdorf, desenterrada entre virotes e informes olvidados, trasciende la guerra que le rodeaba, porque lo que los alemanes descubrieron en ese campo de pruebas, bajo la estricta supervisión de la ingeniería nazi, no fue solo un error técnico de juicio, fue una lección de prioridades, una revelación de que lo que sostiene una máquina es lo mismo que lo que sostiene una sociedad, la capacidad de seguir funcionando incluso bajo máxima presión. Mientras el mundo celebraba innovaciones revolucionarias, motores de ultra alto rendimiento y calibraciones milimétricas, el Sherman ofrecía algo más esencial: constancia. Su proyecto no estaba diseñado para aplausos, sino para levantarse cuando todo a su alrededor comenzara a desmoronarse. Era el tanque de la repetición, de apoyo logístico, mantenimiento de línea. Una creación forjada no por visionarios solitarios, sino por miles de manos en fábricas civiles, por trabajadores que nunca llevarían uniforme pero cuyas decisiones levantaron un arma invencible. No por la fuerza, sino por la persistencia. En Kummersdorf, las pruebas no eran solo técnicas, eran morales, porque lo que se reveló ante los ojos alemanes fue el triunfo de una filosofía contraria a la suya. Donde Alemania persiguió lo extraordinario, los estadounidenses estandarizaron lo funcional. Mientras los alemanes sacrificaban la escala por la sofisticación, los americanos sacrificaban el lujo por la continuidad. Y este contraste no era solo mecánico, era civilizacional. Al Sherman no le importaba el campo de desfiles. No tenía que ganar batallas solo. Su poder venía del colectivo, de la red de reemplazo, de la cultura que la sostenía. Era una máquina diseñada para existir dentro de un ecosistema más amplio y sobrevivir en él. Esa era la verdadera arma. La guerra, contrariamente a lo que muchos creen, no recompensa a los más audaces. Recompensa a los más adaptables. El que aprende más rápido, lo que corrige tus fallos más rápido. Y en este sentido, el M4 Sherman se ha convertido en un símbolo no solo de superioridad técnica, sino también de madurez institucional, porque su ingeniería llevaba algo que rara vez se enseña en las academias militares: humildad. Humildad para aceptar que la perfección absoluta es un riesgo, que el margen de error no es un defecto, sino una garantía, que el operador común necesita una máquina que le perdone, no que le castigue. El Sherman era, esencialmente, un tanque democrático. Todos sus tornillos lo decían. Cada marcha cambiaba sin falta. Todos los motores que arrancaban después de días en el frío. Cada pieza podía ser reemplazada sin herramientas especiales. Hablaba la lengua del campo. Y por eso sobrevivió. Esta filosofía, aunque no expresada, se sentía. Tanto por los soldados estadounidenses que dependían del tanque para volver con vida, como por los alemanes que, obligados a usarlo, empezaron a respetarlo. Y lo más impresionante, esta lección a menudo se ha olvidado en paz. En tiempos sin guerra, vuelve la tentación del espectáculo. El mundo vuelve a celebrar lo brillante, lo exclusivo, lo improbable. La ingeniería vuelve al escenario, en busca de lo sin precedentes, de lo sorprendente. Pero el legado de Sherman permanece para quienes prestan atención. Recuerda que la máquina que gana es la que sigue funcionando cuando todas las demás ya han fallado. Que hay más sabiduría en 500.000 tanques fiables que en 500 prototipos impecables.
que el ejército más poderoso depende, al final, de la tuerca que no desempolvore, del motor que no hierva, de la transmisión que no requiere habilidad. Y quizá esta sea la mayor ironía de la Segunda Guerra Mundial. La máquina que cambió la doctrina alemana, que se convirtió en referencia para la OTAN, que moldeó al Leopardo e inspiró generaciones de ingenieros, fue precisamente la que nadie quiso copiar en 1943, porque no era impresionante, pero era estable, no era admirada, pero era temida, y cuando pasó el tiempo, fue la única que permaneció completa. La historia del Sherman no trata solo sobre tanques. Se trata de cómo las naciones eligen construir sus herramientas, y por extensión, sus ideas. Trata sobre cómo el pragmatismo estadounidense, nacido de fábricas civiles, superó al perfeccionismo alemán, moldeado por tradiciones militares. Se trata de cómo la fiabilidad, esa virtud silenciosa, ha destrozado mitos de invencibilidad, y sobre cómo, en última instancia, la guerra demostró que ganar no es sorprendente. Funciona cada día. Esta lección, si se aplica fuera del campo de batalla, también transforma civilizaciones. Porque lo que resiste, lo que dura, lo que tolera imperfecciones y continúa, es lo que realmente construye la historia. Y el M4 Sherman, probado bajo ojos escépticos, desmontado pieza a pieza, ridiculizado por su sencillez, lo demostró con cada milla recorrida. Pero para muchos, esta realización llegó demasiado tarde, porque había un documento, un último memorando redactado en 1944, sellado bajo órdenes directas del alto mando, un texto que no podía circular libremente. En él, una frase, único, pero suficiente para reescribir toda la arrogancia doctrinal de toda una nación. Y es en esta frase, y en el hombre que la escribió, donde descansa la siguiente parte, la revelación más simbólica de todas, cuando el propio enemigo admite con todas las cartas que ha perdido por la fiabilidad. El tanque que recorrió 350 kilómetros sin fallar no era solo una máquina, era una metáfora. War Daddy II, como se le conocía en los informes internos de Kummersdorf, era la prueba viviente de que lo funcional, cuando está bien diseñado, es más potente que lo espectacular. Los alemanes esperaban encontrar fallos ocultos, soluciones improvisadas, partes frágiles ocultas bajo un cadáver propagandístico. En cambio, encontraron un sistema diseñado para durar, para aceptar el fracaso humano, para seguir adelante. El engranaje helicoidal, la transmisión tolerante, el sistema eléctrico redundante. Nada era sofisticado en el sentido clásico, pero todo estaba calibrado para un propósito: funcionar siempre. Y funcionó. Este tanque, que los alemanes calificaron de primitivo en los primeros informes, fue desmontado, probado, reensamblado, reconfigurado y de nuevo probado hasta el límite. Con cada ronda, la misma conclusión volvía a los escritorios de los ingenieros. Lo que parecía simple era en realidad sofisticadamente resistente, y esta resistencia silenciosa se ha convertido en un símbolo. Los soldados que usaron el Sherman en el campo no lo idolatraban como una leyenda. Le respetaban como compañero. Sabían que no era invencible, pero era predecible, fidedigno. Y eso, en el campo de batalla, valía más que cualquier blindaje de 100 milímetros. La historia de War Daddy II es la historia de lo que el mundo moderno intenta olvidar cada día, que la fiabilidad vale más que el rendimiento ocasional. Esa consistencia, repetición y previsibilidad son más raras y más útiles que la brillantez técnica de soluciones puntuales. El mensaje que resuena en esta historia no es sobre la guerra. Se trata de decisiones, sobre ingeniería, sobre lo que priorizamos al construir nuestros sistemas, nuestras máquinas, nuestras vidas. ¿Cuántas veces en la carrera por la innovación olvidamos que lo que cambia el mundo no son ideas revolucionarias, sino estructuras que funcionan en silencio? ¿Cuántas veces despreciamos a las personas, los procesos y los objetos por ser demasiado simples, aburridos, viejos, cuando en realidad son ellos quienes cargan con el peso de la vida cotidiana? El Sherman era el tanque que nadie quería en el desfile, pero que todos querían en la retaguardia. Fue lo que volvió, lo que llevó a la tropa al objetivo, lo que permitió que otros brillaran. Él era el puente entre lo ideal y lo real. Y es imposible escuchar esta historia sin pensar en los puentes que debemos construir en nuestras propias vidas.
¿Qué tienes a tu alrededor que simplemente funciona pero que quizá nunca hayas valorado? ¿Qué tiene tu rutina que no impresiona pero que lo sostiene todo? Quizá sea un hábito, una relación, un proyecto, un sistema que parece básico, pero sin el cual todo empieza a fallar. Y quizá sea hora de mirarlo con el respeto que los ingenieros de Kummersdorf, al final, miraron a ese tanque estadounidense, porque la victoria, como demostró la Segunda Guerra Mundial, no es la más rápida, ni siquiera los más fuertes. Es una de las más constantes, de aquellos que se niegan a parar, de aquellos que huyen, día tras día, incluso cuando todo a su alrededor grita por rendirse. Si has estado escuchando esta historia hasta ahora, es porque, de alguna manera, entiendes este valor, y quizá lo hayas vivido de primera mano. La diferencia entre confiar y esperar, la diferencia entre lo que impresiona y lo que sostiene, la diferencia entre el Panther y el Sherman. Y aquí está el punto. Sherman no era perfecto, ni mucho menos. Fue criticado por ser demasiado alto, por tener una armadura inferior y por no tener un arma a la altura de los Tigers, pero él estaba presente. Y era mejor estar presente con 75 milímetros de soporte que ausente con 88 milímetros en teoría. Esa era la lógica de la guerra real, y sigue siendo la lógica de la vida real. Por lo tanto, el legado del Sherman trasciende la ingeniería militar. Se convirtió en un símbolo moral, un recordatorio de que lo que nos mantiene vivos, productivos y en pie no son las grandes victorias puntuales, sino las pequeñas funciones diarias. El motor que arranca, el amigo que llama de vuelta, el plan que sigue siendo lo suficientemente sencillo de ejecutar. Y ahí radica la pregunta que nos plantea esta historia. ¿Qué proyectas en tu vida con la filosofía de un Sherman? ¿Qué necesitas construir centrado en la fiabilidad, la simplicidad y la tolerancia a errores? Y al contrario, ¿qué sigues llevando que parezca una pantera, pesada, impresionante, pero que se rompe cuando más la necesitas? Esto no es solo una historia sobre tanques, es un espejo, una advertencia, un mapa. Porque el mundo está lleno de Shermans disfrazados de banalidad, y panteras disfrazadas de gloria. Conocer la diferencia puede salvar batallas, y a veces incluso guerras enteras. Pero aún queda una revelación por contar. Porque mientras los datos circulaban discretamente, y los tanques estadounidenses avanzaban, se registró una última admisión por escrito. En un memorando personal, destinado únicamente a los ojos del alto mando técnico del Tercer Reich, un ingeniero escribió la frase que ningún general se atrevería a pronunciar en voz alta, la frase que resume todo el conflicto entre ideología y realidad. Y eso cierra esta historia con la honestidad que faltó durante toda la guerra. Esta frase, y su autor, son el foco de la última parte, la confesión final, el fin de la ilusión, el comienzo del respeto. El Sherman capturado en Túnez no pasó a la historia por sus cañones ni por sus hazañas heroicas en batalla. Pasó a la historia porque funcionaba. Mientras el Tercer Reich seguía confiando en blindados monumentales que se detenían cada 200 kilómetros, Wardad II avanzaba con constancia. No derrotó ejércitos, pero sí derrotó una ilusión. Su marcha implacable, con sus engranajes aún manchados por la arena africana, desmontó la creencia en la absoluta superioridad de la ingeniería alemana. Porque al final de cada prueba, cada desmontaje, cada ejercicio de comparación, se imponía la misma verdad. Alemania había construido máquinas para brillar, Estados Unidos para durar. Y quien perdure, gana. La lección que surge de este viaje es sencilla, pero brutal. La logística determina la estrategia. La fiabilidad vence al poder. Un tanque que siempre está presente vale más que uno que impresiona en teoría. La obsesión por la innovación puede destruir una doctrina si no va acompañada de la capacidad de mantenerla y escalar. La guerra moderna, más que nunca, se gana por sistemas que se niegan a fallar, para estructuras que, como el Sherman, no necesitan aplausos, solo combustible. A finales de 1943, se distribuyó entre los mandos técnicos alemanes una nota confidencial firmada por un alto ingeniero de armamento, que decía: «La máquina americana no exige reverencia, pero tampoco nos pide permiso para continuar. Simplemente sigue adelante». Y en otra conferencia a puerta cerrada, el general Heinz Guderian, ya amargado por la realidad del frente, dejó escapar lo que quizá fue la confesión final. Fuimos derrotados por camiones, por engranajes que giraban incluso cuando nuestras teorías decían que no podían.
Si valoras esta búsqueda de hechos enterrados bajo los escombros de la propaganda y quieres que salgan más historias como esta, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Eso es lo que mantiene este trabajo en marcha. Como el propio Sherman. Activa la campana para no perderte el siguiente hecho histórico devastador y di en los comentarios, ¿cuál fue la información más impactante para ti en este vídeo? ¿La producción americana? ¿La transmisión helicoidal? ¿O el hecho de que Alemania, al final, usó el tanque enemigo? No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.